Muy bien, damos inicio entonces. Gracias por haberse conectado. Estamos aperturando la guía de estudio número 1 de la tercera unidad del curso de idioma español. Para esta guía, pues vamos a estar viendo el tema el día de hoy de los tipos de oración, los diferentes tipos de oraciones que existen y cómo las podemos redactar. Entonces vamos a iniciar. Bueno. Este es un tema pues, que ya hemos estudiado con anterioridad, en donde podemos, bueno, se nos ha enseñado cómo es la estructura de una oración, cuál es el sujeto, cuál es el predicado, cuál es el núcleo del sujeto, cuál es el núcleo del predicado, y nos han enseñado pues qué es un pronombre. Hemos visto algunos elementos que componen una oración, pero ahora vamos a volver a hacer un repaso y vamos a estudiar la estructura de estas que dice, bueno, en primer lugar dice, la oración es una unidad que de habla que tiene sentido completo, entonación propia e independencia sintáctica. Es el constituyente sintáctico más pequeño. Puede expresar un mando, una pregunta o una petición. Si se diferencia de una frase debido a su complejidad descriptiva. Desde el punto de vista fonológico, o sea, dice sonidos ideales de la lengua, la oración se reconoce como está delimitada por una pausa al inicio y otra al final. Gráficamente comienza con mayúscula y termina con un punto. Está constituida por el sujeto y el predicado. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es de quien se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de el sujeto. Entonces, vamos a ver acá, dice, la oración, los ejemplos, dice, el mar trae nostalgias lejanas. ¿De quién se está hablando? Se está hablando del mar. ¿Y qué se dice del mar? Entonces, el mar es el sujeto que trae nostalgias lejanas, es el predicado, es lo que se dice del sujeto. En la siguiente oración tenemos ahí otro ejemplo, dice las frutas. ¿Qué dice de las frutas? Me invitan a comerlas. Entonces el sujeto es las frutas y el predicado me invitan a comerlas. La tercera oración, la niña. La niña ve el mundo con curiosidad. El sujeto es la niña y lo que se dice de la niña es el predicado, ve el mundo con curiosidad. Vamos a ver de manera conceptual qué es el sujeto. Desde el punto de vista semántico, significado, el sujeto es un ser animado o inanimado del que se afirma, niega, pregunta, exclama, duda o desea algo. En resumen, es la persona o el objeto de que se dice algo en la oración. Como les decía, el sujeto es de quien se está hablando en la oración. El sujeto puede estar presente en forma específica, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto explícito. El término explícito, como claramente lo vemos ahí, dice, el sujeto puede estar presente, o sea, específicamente, a eso se refiere, puede estar ahí dicho específicamente, pero vamos a ver que hay un tipo de oración en donde el sujeto no es explícito, sino es implícito. Se asume a través del predicado de quién se está hablando. Entonces no aparece específicamente en la oración. Por ejemplo, acá dice, el sujeto es el mar. Dice, trae nostalgias lejanas. Entonces aquí claramente, de manera explícita, nos está diciendo que es el mar. Directamente, específicamente, nos está hablando del mar. Entonces aquí tenemos, dice, el sujeto puede, no es que siempre esté presente, puede estar presente en forma específica, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto explícito. Pero también puede estar indicado por el verbo, en cuyo caso recibe el nombre de sujeto implícito o tácito. Trae nostalgias lejanas.
¿Quién sería el sujeto? Trae nostalgias lejanas. ¿Quién? Él, el mar. Entonces aquí vemos que no está específico, no se dice de quién se está hablando, o sea, aquí claramente nos dice que se está hablando de el mar, por eso es explícito, pero acá es implícito o tácito porque no se está especificando directamente de quién o sobre quién se está hablando. Entonces está oculto en la oración. Entonces cuando encontramos que el sujeto está oculto en la oración o no está específico en la oración, decimos entonces que que el sujeto es implícito o es tácito, ¿sí? Dice, otro ejemplo, juega en la lluvia. Ahí está el sujeto tácito. ¿De quién se está hablando? ¿Él o ella? Alguien, María, o por ejemplo puede ser el pronombre, puede pasar directamente a tener un nombre específico. Ya vamos a ver cómo se le llamaría. Entonces ahí dice él o ella. Dice solo juega en la lluvia. ¿Quién? Él o ella. María, Pedro, Juan, Lucas juegan en la lluvia. Entonces ahí vemos un sujeto tácito o implícito. El predicado, ¿qué es el predicado? Desde el punto de vista semántico, el predicado es lo que se dice del sujeto. Esto lo veíamos anteriormente. ¿Qué estamos diciendo del sujeto? Dice, el predicado es lo que se dice del sujeto. Eso que se afirma, se niega, pregunta, exclama, duda o desea. Y ahí tenemos otros ejemplos. Y dice, las frutas provocativas me invitan a comerlas. Entonces aquí claramente vemos, está hablando de las frutas provocativas. ¿Qué se dice de las frutas? Dice que me invitan a comerlas. Ahí está el predicado. Otro ejemplo. Marcos es de quien se está hablando. ¿Y qué pasó con Marcos? Dice, encontró un libro de matemáticas, es el predicado. Entonces, las oraciones pueden clasificarse según la intención del hablante, por la presencia o falta del verbo, por su predicado. Según su predicado se clasifican en simples, compuestas o complejas, según el predicado. Ahora, dice, las oraciones pueden clasificarse según la intención del hablante, por la presencia o falta del verbo. ¿Y qué es el verbo? El verbo es la acción, ¿sí? El sujeto es lo que, de quién se está hablando. El predicado es lo que se dice del sujeto y el verbo es la acción, es decir, señala qué es lo que está haciendo el sujeto. Entonces, acá claramente nos dice que las oraciones se van a clasificar primero por la intención del hablante, segundo por la presencia o falta del verbo y tercero por el predicado. Según el predicado, entonces, las oraciones van a ser simples, compuestas o complejas. Empecemos con las primeras. Oraciones simples. Dice, la característica principal de la oración simple es que tiene un solo sintagma, perdón, verbal. Un sintagma que es una palabra o un conjunto de palabras que realizan una misma función sintáctica. Un sintagma verbal es el que tiene como núcleo un verbo en forma personal. El ejemplo. Todos los niños y todas las niñas de Guatemala tienen derechos. Entonces acá vemos que está todos los niños y las niñas de Guatemala. Este es el sujeto, se está hablando de todos los niños y las niñas de Guatemala. ¿Qué se dice? Es el predicado. Tienen derechos, entonces el núcleo del predicado es tienen, ¿sí? Que a su vez ese tienen es el verbo en el predicado. Entonces dice, regresemos acá, una oración es simple cuando, dice, la característica principal de la oración simple es que tiene un solo sintagma verbal. Veamos entonces qué es el sintagma. Dice,
es una palabra o un conjunto de palabras que realizan una misma función sintáctica. Entonces aquí está el sintagma que es tienen. En otro sentido dice, un sintagma verbal es el que tiene como núcleo un verbo en forma personal. Entonces, este es un verbo, es una acción, tienen es el verbo, pero también se convierte en el núcleo del predicado. Entonces, cuando encontramos un solo verbo en el predicado, este va a ser el núcleo del predicado, por lo tanto se convierte en una oración simple. Continuemos. Las oraciones simples pueden ser copulativas o predicativas, según el tipo de sintagma verbal que llevan. Las primeras, copulativas, dice, se componen de los verbos ser, estar o parecer y el atributo. Entonces, el ejemplo, mi hermano es estudiante. Entonces, una vez más, las oraciones simples pueden ser copulativas o predicativas, según el tipo de sintagma verbal, o sea, según el núcleo del predicado o según el verbo del predicado que llevan. Entonces dice, son copulativas cuando se componen de los verbos ser, estar o parecer y el atributo. Aquí está el ejemplo. Mi hermano, se está hablando de mi hermano. ¿Qué se dice de mi hermano? Es estudiante. Entonces, em, mi hermano es estudiante. Vamos a ver acá. Es estudiante, valga la redundancia, es el núcleo del predicado. Entonces, ahí son copulativas. Predicativas. Lleva cualquier verbo que no sea copulativo. El ejemplo, el gato duerme. Aquí se está hablando del gato. ¿Y qué se está diciendo del gato? Que duerme. Entonces, ese término duerme es el verbo. Este término duerme es el sintagma verbal. Por lo tanto, este es el predicado o el núcleo del predicado. Y aquí encontramos entonces el tipo de oración simple, pero con una estructura copulativa, perdón, o predicativa. Otro tipo de oración, las oraciones compuestas. ¿Qué dice que es una oración compuesta? Este tipo de oración se forma con dos o más oraciones simples que conservan su independencia sintáctica. Por este motivo, esta oración tiene varios sintagmas verbales. Dos o más oraciones se mantienen sintácticamente independientes cuando ninguna de ellas forma parte del sujeto o del predicado de las otras. Y el ejemplo. Oración simple, dice, todos llegamos al anochecer. Otra oración simple. Yo vagué, perdón, un rato por las calles de la ciudad. Ahora veamos una oración compuesta. Todos llegamos al anochecer y yo vagué un rato por las calles de la ciudad. Entonces aquí ya hay una estructura, ya hay una descripción más específica o más compuesta. Hay una unión de oraciones, si lo queremos ver así, en cuanto a la estructura de una oración compuesta. A diferencia de una oración simple, pues dice, todos llegamos al anochecer. ¿De quién está hablando? De todos. ¿Y qué dice todos? Llegamos al anochecer. Otro ejemplo de oración simple dice, yo vagué un rato por las calles de la ciudad. ¿De quién está hablando? Está hablando de mí, o sea, yo. ¿Qué dice que hice? Que vagué por las calles de la ciudad. Entonces aquí vemos una oración simple, pero ya al componerla vemos la unión de dos oraciones simples, porque dice, todos llegamos al anochecer y yo vagué un rato por las calles de la ciudad. Pero ¿cómo está estructurada una oración compuesta? Cada grupo de palabras con sujeto y predicado que se combina en otros para formar una oración es una proposición. Entonces, otra característica de las oraciones compuestas
es que la oración compuesta está estructurada por dos oraciones más. Permítanme un segundo, por favor. Muy bien, entonces veamos acá, dice, como les decía, una oración compuesta, pues vamos a ver que está estructurada por dos oraciones simples. Dice, entonces, cada grupo de palabras con sujeto y predicado que se combina con otros para formar una oración es una proposición. Vea, preste atención. Cada grupo de palabras con sujeto y predicado que se combinan con otros para formar una oración es una proposición. Entonces, lo que nosotros estamos viendo arriba, en el ejemplo de la unión de dos oraciones, eso ya es una proposición. Y aquí tenemos otro ejemplo. Los campesinos abandonaron el campo. Aquí tenemos una oración o una primer proposición, ¿sí? ¿Y qué dice? Y las ciudades se llenaron de mendigos. Está la segunda proposición, es decir, primera oración, segunda oración. Y ya no le vamos a llamar oración, sino le vamos a llamar proposición, ¿sí? Esa será la manera correcta de llamarle. Entonces, cuando vemos dos proposiciones en una sola oración, ahí encontramos una oración compuesta. Para identificar y determinar cada proposición, basta con localizar los verbos y sus respectivos sujetos y modificaciones. Recuerde que el verbo es la acción, ¿sí? Entonces, dice, ¿de quién se está hablando? De los campesinos. Entonces, ¿qué se dice de los campesinos? Que abandonaron el campo. Aquí está el sujeto, que son los campesinos, y el predicado de la primera proposición es que abandonaron el campo. Tenemos la segunda proposición. Dice, y las ciudades se llenaron de mendigos. Tenemos la segunda proposición. ¿De quién se está hablando? De las ciudades. ¿Y qué dice de las ciudades? Que se llenaron de mendigos. Entonces, tenemos que aprender a identificar cuando hay dos proposiciones en una sola oración. Entonces, decimos que esta es una oración compuesta. Para identificar y delimitar cada proposición basta con localizar los verbos y sus respectivos sujetos y modificaciones. Es necesario tener en cuenta que una proposición puede funcionar como complemento de otra proposición. Oraciones compuestas por justaposición. ¿Qué es la justaposición? Primero, la justaposición, dice, es la unión directa de dos palabras o dos grupos de palabras que cumplen funciones equivalentes. Estas no necesitan nexos para unirse. Se enlazan por medio de comas, punto y coma o dos puntos. Es decir, que cuando encontremos signos de puntuación dentro de la estructura de la oración, vamos a decir que son oraciones compuestas por justaposición. Justaposición. Pues nosotros lo pronunciamos justaposición. Ahora, tenemos el ejemplo. En una oración compuesta por justaposición, se unen dos o más proposiciones por medio de coma, punto y dos y coma, punto y coma o dos puntos. El ejemplo. Primera proposición y segunda proposición, y aquí usted ve los signos de puntuación. Entonces, cuando usted identifique esto, entonces usted está diciendo que esta es una oración compuesta por justaposición y dice, el ave desplegó sus alas luminosas. En la primera proposición o en la primera oración se está hablando del ave. Entonces, este es el sujeto. ¿Qué se dice del predicado? Desplegó sus alas luminosas. Y en la segunda, los rayos del sol iluminaron el jardín. En la segunda proposición
u oración estamos hablando de los rayos. ¿Y qué decimos? De los rayos del sol. ¿Y qué decimos? Que iluminaron el jardín. Pero aquí vemos que hay un signo de puntuación que son 2 puntos, por lo tanto, esta es una oración compuesta por justaposición. Las oraciones compuestas por coordinación. Hay otro tipo también. Vean, las oraciones compuestas pueden ser por proposiciones, por justaposición o por coordinación. La tercera dice, las oraciones compuestas por coordinación se forman cuando dos o más proposiciones se unen por medio de una conjunción con coordinante que sería y, ni, que, entre otros. El ejemplo, la sociedad del barroco no tuvo confianza en el ser humano, ni mostró una actitud vitalista. Entonces aquí tenemos la oración compuesta por coordinación y los términos o las palabras que encontraríamos por coordinación serían y, ni, que y habrían otros tipos de conectores. Entonces aquí tenemos la conjunción es ni, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos la sociedad del barroco no tuvo confianza en el ser humano, ni en la conjunción mostró una actitud vitalista. Oración compuesta por coordinación. La oración compuesta se forma por, vean, coordinación se forma por copulativa o puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, causal, consecutiva y acá tenemos que la oración compuesta puede ser por coordinación o puede ser por justaposición. Si es por coordinación, pues aquí tenemos que puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, causal y consecutiva. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a abarcar hasta acá de la guía de estudio, la primera parte de la guía de estudio número 1 de la tercera unidad. Y en la siguiente clase, pues estaremos viendo el tercer tipo de oración, que es una oración compleja. Cómo estructuramos una oración compleja, cuáles son las partes y vamos a ir aclarando dudas también en la siguiente clase. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 1 del curso de idioma español.